Soy Alberto Loureiro, me llaman el Chico de Oro y bueno, soy, como decían en la prensa al principio, el multidisciplinar pupilo de Simón González. Todo empezó el día que quería bajar de peso y que me conciencié. Empecé en el gimnasio Simón en la sala de máquinas a hacer pesas, correr en la cinta, en la bici, pero bueno, era algo que no me gustaba. Siempre cuando bajaba a la sala de abajo, donde está el tatami, me quedaba mirando las clases que había full contact, muay thai, y yo realmente no sabía lo que era. Yo veía a gente ejercitándose, haciendo deportes de contacto, vaya. Se lo comenté a mis padres si me podía apuntar y bueno, al principio se mostraron reacios, pero acabaron cediendo y bueno, hasta el día de hoy. Quedé campeón gallego de full contact, de kickboxing, de boxeo y de boxeo francés. Quedé campeón de España amateur de Sabat, de kickboxing, subcampeón de España de full contact, campeón de España profesional de kickboxing, campeón del torneo WBC de boxeo en México, campeón del torneo Spanish Legends aquí en España. Fui bronce europeo en el europeo WACO, la federación más importante de kickboxing, y fui campeón del mundo de boxeo francés y voy a ser futuro campeón de España de profesional de kickboxing. Mi relación con Simón es como la de, no voy a decir como la de un padre y un hijo, pero sí como la de un muy buen amigo, con el que ya te digo que discuto más que con mi novia y que es una relación muy buena y muy sincera. Sobre el ring es un puto crack, digamos. Todo lo que le dices lo hace a libro. Entonces, un chico entrar por tu centro, no piensas en una cosa ni otra, ni que va a ser bueno en competición, que va a ser bueno en nada, digamos. Una persona que viene a desarrollar una actividad, como en este caso le gustaba mucho el kickboxing, lo que dijo que sí, que le gustaría un día competir, pero en ningún momento pensé que iba a ser un potencial. Es un chaval humilde, un chaval sencillo, en ningún momento se cree, digamos, no es estos que hay que pararle los pies, al contrario, es demasiado humilde. Lo que me sirve de este deporte a día quizá es la disciplina que adquiero con ella y sobre todo el cuidarme, el tener no solo salud física ya en alimentación o en deporte, sino salud mental. Pienso que la salud mental en este deporte es lo que más da, vaya. Siempre digo que abajo soy una persona quizá más insegura y que cuando me subo se sube mi alter ego, vaya. Alberto es un chaval que tiene un potencial muy fuerte a la hora de competir. Todo lo que tiene logrado y todo lo que tiene ganado es ese potencial que tiene dentro de la competición. Jamás tuve el pensamiento de que iba a perder con ningún rival. Siempre voy con la mentalidad de ganar. Creo que tengo mentalidad de ganador. Ran the whole way, ran the whole thing. Never ran away, never been afraid. Never gonna break, never halfway. I don't know if I can take it, I can take it anymore. I don't know if I can do it if it wasn't for who I do it for. Doesn't make sense, but it makes sense.
claqueta final, escena 11, toma 1, plano 1.